usted es jueza de Ejecución penal. ejecución penal De de Luque. Luque, Ejecución Judicial de Central. Sí, correcto. Ejecución penal de Luque y con la circunscripción judicial de Central. Doctora, ayer no fue confirmada y eso llamó muchísimo la atención porque usted no tiene ninguna denuncia, ningún sumario administrativo en la corte, no tiene, a ver, vos juicios pendientes en el jurado de enjuiciamiento. ¿Qué pasó, doctora? La verdad que yo tampoco sé esa respuesta. Yo sé que hay muchos comunicados de colegas míos, de las asociaciones, porque así como ustedes, yo tampoco tengo respuestas del por qué no fui confirmada. En mi terna tenía el puntaje más alto, 130 puntos arriba de las demás concursantes, o sea, tenía 630 casi, y el Ujú. resto, o sea, y las otras dos tenían 490 y 480, algo así, no recuerdo bien, pero 130 puntos arriba. Tengo un currículum o sea, 15 años de antigüedad en el Poder Judicial, desde actuaria, relatora de la Corte, hace casi 7 años estoy en el mismo cargo, sin ningún tipo de denuncia en el jurado, ninguna sanción administrativa, ni por llegada tardía en estos 15 años, con esto te digo todo. Eh, Siempre me veré en mi trabajo, soy doctora en Derecho por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, o sea, to, todo, todo bien considero yo, ¿verdad? Pero no tengo respuestas del ¿Y por qué no fui confirmada en el cargo. presentaste algún pedido de, no sé, reconciliación o porque ya hay antecedentes que la Corte revió su posición? Por ejemplo, el caso del fiscal Luis Piñanes, ¿verdad? Que por una cuestión política, por una cuestión de unos cuantos sinvergüenzas que operaron para que él no siga en el cargo, fue sacado y después la Corte, por la presión mediática, por la presión social, y revió su posición, ¿verdad? En este caso, el que solicitó tu cambio fue Eugenio Jiménez Rolón, ¿verdad? Sí, fue el presidente de circunscripción el que solicitó, y sí presenté esta mañana temprano un recurso de reconsideración. Sé que hay algunos antecedentes, como el caso que usted mencionó. También recuerdo el caso del fiscal Jalil Chile en su momento, Jalil, sí. que, que también presentó un recurso de reconsideración y finalmente fue confirmado. Yo presenté también, ¿verdad? Soy una persona que siempre creyó en la justicia y que siempre, yo, o sea, es, estuve trabajando en la cosa porque siempre ese fue mi ideal y siempre quise, siempre me preparé para esto. O sea, Relatora de la corte fue. ¿Con quién estuviste, doctora? yo estuve con el doctor Garay en su momento, Sí. sala civil. Mi paso como actuaria judicial, estuve en un tribunal de sentencia con el doctor Manuel Aguirre, estuve 8 años como actuaria judicial, Acá en Asunción. dos, sí, en Asunción, dos como relatora y casi 7, Como en jueza. este febrero iba a ser 7 años como jueza, sí, con 15 años y medio prácticamente de estar en el Poder Judicial y, como te digo, ni una sanción, ni siquiera, o sea, todos los colegas saben cómo me esmero día a día, cómo trabajo en los centros penitenciarios, todos los programas de reinserción, soy siempre la que acudo. Eh, para mí es, personalmente es un golpe muy grande, jamás me esperé, porque y si hablamos de currículum, ahora mi puntaje es muy superior porque no solamente soy abogada, soy licenciada en planificación social y gestión política, o sea, todo el tiempo trabajando y estudiando y preparándome siempre para ser una mejor profesional en lo que me gusta hacer, y lo que me gusta hacer realmente la vocación de la magistratura. No ¿Qué, estoy ahí qué? porque un día amanecí, me desperté y dije quiero ser jueza, estoy ahí porque luché años para llegar a donde estoy y siempre cuidé mi trabajo. Disculpame que me descomponga un No, 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 poquitito. no, 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 no. Absolutamente no tenés por qué disculparte porque en realidad tenemos por enfrente, doctora, y discúlpame que hable de tus colegas y me hago cargo de lo que digo, un juez Vera, que le dio, por ejemplo, un salvoconducto a un internacionalmente buscado por narcotráfico. Ayer él pasó sin ningún resfriado por el pleno de la corte y fue confirmado.
Le tenemos a una colega tuya en Villarrica que llega todos los días de su vida, llega a las 9 y se retira a las 10 o las 11 de la mañana. ¿En qué momento trabaja? No sabemos. Y gozan de padrino político, económico o los propios ministros de la Corte que ni siquiera mueven un dedo en contra de ese tipo de personas, ¿verdad? El caso de Fabián Weiss, ese que ayer nos dicen, uno de los ministros de la Corte pidió que se postergue el tratamiento de su caso porque no tenían los votos o tenían los votos en contra, ¿verdad? De un juez que no tiene vergüenza de haberse autoasignado en la camioneta a 0 kilómetros de un narco, por ejemplo, ¿verdad? Y este tipo de cosas que pasa contigo realmente nos pone nerviosos, nos duele ver que estos ministros de la Corte que entraron y que prometieron un montón de cosas, de cambios, etcétera, etcétera, son lo mismo. Además, ayer la plenaria era una falsa total. ¿Por qué? Porque en realidad un día antes ellos, y a confesión, y no lo estoy diciendo yo, ni Mauricio, ni usted, doctora, a confesión de Ramírez Candia, dijo, ayer en la reunión previa, en la pre-plenaria, nosotros decidimos ya tal cosa. Entonces, ni lo que le muestra a la ciudadanía es una falsa, es una puesta a punto falso. Un teatro. Un teatro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque en realidad, doctora, Eugenio Jiménez dice, yo le propongo a fulano, así nomás fue, o a fulana, no sé quién fue, ¿verdad? Porque él nos dijo, por ejemplo, mira, la que estuvo en el cargo cometió estos errores, errores interpretativos de la ley, ella no cumple con su horario, o sea, no hubo un por qué te sacan del cargo, ¿verdad? Yo no sé, y si vamos a ir por el horario, mis colegas saben, y creo yo que saben los miembros de la Corte, que soy una de las pocas magistradas que me quedo en horario de la tarde y trabajo hasta que no termine lo que tengo que hacer el día, no salgo de mi despacho. Y también ustedes como medios de prensa sabrán que yo fui designada en el Foro Especial de Delito Económico y Crimen Organizado 2 años y medio desde que empezó esto en junio de 2020. Sí. Estoy como magistrada de ejecución en el Foro Especializado. Fue la primera que logró inscribir un bien a nombre del Estado paraguayo, un bien de una propiedad de mucho valor. Creo que salieron en ese momento en todos los titulares que fue el primer bien que se pudo inscribir a nombre del Estado paraguayo, y después de eso vinieron muchos otros bienes. Trabajé muchísimo en eso, a contrarreloj, como se dice, para poder, pues, porque obviamente estábamos con el país, estaba encima con una evaluación y donde necesitábamos demostrar, ¿verdad?, que estábamos pasando, inscribiendo los bienes de las causas que iban, las pocas causas que se iban confirmando. Y yo fui parte de todo eso. Y para mí fue un honor hacer ese trabajo. Pero sin embargo, así es como de hacer todo bien y más o menos de qué me sirvió. Sin explicación alguna, estoy fuera. Entonces, eso es lo que siento, ¿verdad? Eso es lo que siento y bueno, a lo que viene la pregunta, ¿verdad? De lo que ustedes están la verdad que, como te digo, nosotros nos solidarizamos con la gente y PDS no nació para quebrantar el trabajo de los jueces y fiscales justos, sino para llamar por su nombre a Carlos Vera, para llamar por su nombre a Claudia Jessica Mosqueira, para llamar a Antonia López, a Fabián Weiss. A ellos nosotros apuntamos, no a la gente que hace bien su trabajo, que correctamente atiende al profesional abogado, que correctamente atiende, ¿por qué no?, a ese que está condenado, ¿verdad? En tu caso, porque en tu caso trabajás con esas personas. O sea, ¿qué es lo que usted hizo mal? Tiene que fundamentar el doctor Eugenio Jiménez, porque esta no es una cuestión, y conste que él es el que presenta el tema de la carrera judicial y él pisotea su propia su propia poesía y su propio discurso. Nosotros vamos a seguir con este tema y ojalá que realmente se revea, y no por la persona que ganó, porque tampoco ni la conocemos, ¿verdad? Claro, pero esta persona que ganó también le puede pasar lo mismo el día de mañana, y ojalá que no le pase. Claro. Ojalá que no le pase, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, doctora. Muchas gracias por atendernos y realmente no tenés por qué disculparte por haberte quebrado, ni mucho menos, porque esta situación es tremendamente dolorosa. Doctora en Derecho por la Universidad Católica.
no sé, un currículum casi, o sea, brillante dentro del Poder Judicial y le pagan con este tipo de moneda. Gracias, doctora, y mucha fuerza. Gracias a ustedes. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Rosalina González. Qué feo es lo que me pasó, será. Y tenemos 4 magistrados que quedaron fuera. Y dice que estos magistrados trabajan